Saludos, mi nombre es Alonso Valdivia. En esta ocasión voy a presentar este paper que se llama Challenge in Business Process Mining, ¿no? Un paper de Van der Aalst, ¿no? Este paper fue escrito en 2010. Una pequeña anotación sobre esto es entender el contexto en el que fue lanzado el paper, ¿no? La época en la que fue lanzado el paper era una época en la que la minería de procesos todavía era un área bastante joven, ¿no? Y lo sigue siendo, ¿no? Sigue siendo un área bastante joven hasta hoy en día. Pero más aún en aquella época, ¿no? Y el autor ve que en ese tiempo había muchas investigaciones que no seguían, ¿no? Un estándar común. Veía que había algunos problemas en las investigaciones que se realizaban en ese tiempo. Más aún, él veía que había una especie de desorden, ¿no? Como que no quedaba en claro cuáles debían ser los objetivos que se debía perseguir en esta área de investigación. Y justamente él, ¿no? Considerado el padre de la minería de procesos, intenta dar esas luces, intenta arrojar esas guías, ¿no? Dar una guía de qué es lo que se debería empezar a hacer. Pero primero vamos a ver el marco teórico, ¿no? Y empezamos viendo qué es la minería de procesos. Bueno, entonces nosotros tenemos aquí una imagen, ¿no? Tenemos de ese lado, ¿no? El uso de sistemas de información. Estos sistemas de información son sistemas que nos ayudan, ¿no? dentro de la organización a realizar actividades, ¿no? A realizar actividades, y estas actividades las registra en log de eventos, ¿no? Entonces, registramos todas estas actividades que son parte del proceso de negocio, ¿no? Y las guardamos en estos logs de eventos. Y la minería de procesos toma estos logs de eventos, aplica algoritmos sobre ellos y nos muestra el modelo de proceso de negocio que tenemos. Más aún, nos muestra procesos de negocio ocultos, ¿no? Procesos que están ocultos dentro de nuestra organización. Nosotros podemos creer saber todo sobre nuestra organización, pero la minería de procesos nos muestra que podemos pasar por alto ciertas cosas, ¿no? Entonces es muy importante la minería de procesos en ese sentido. Más aún, el segundo objetivo que persigue la minería de procesos es la conformidad, ¿no? La conformidad en el sentido de que, bueno, ya nosotros tenemos nuestro proceso, ¿no? Nuestro proceso ideal, como nosotros queremos que sea. Bueno, entonces, puede que esa forma en la que nosotros queremos que sea nuestro proceso no es la forma en la que realmente es, ¿no? Tal vez hay un divorcio entre lo ideal, ¿no? Lo que queremos y lo que es en verdad, ¿no? Lo que es en realidad. Entonces, eso es lo que mira la conformidad, ¿no? Y en base a eso, vamos por el tercer objetivo, que es mejorar, ¿no? Mejorar eso que ya tenemos. Entonces, por eso es muy importante la minería de procesos y sirve mucho para las organizaciones, ¿no? Y las oportunidades que nos brinda la minería de procesos, ¿no? Son bastantes. En este caso quiero resaltar que nos permite hacer visibles procesos ocultos, ¿no? Proporcionar un punto de referencia objetivo para la discusión, ¿no? Porque ya tenemos algo bien documentado sobre lo cual discutir. Esto además acelera las iniciativas de mejora, como ya lo vimos, ¿no? Es uno de los objetivos que persigue la minería de procesos. Incrementar la seguridad en las auditorías, ¿no? Las auditorías es un concepto que vamos a ver más adelante. Y proporcionar una perspectiva de proceso para los científicos de datos. No, como entendemos, la minería de procesos es un área de investigación. Entonces esto también es muy importante. El paper nos introduce tres conceptos, ¿no? El primero es la cartografía, como casi el arte de hacer mapas, ¿no? Pero los reales mapas, los verdaderos mapas, ¿no? Esos mapas que entran al detalle de lo que está sucediendo, ¿no? En la realidad. Te muestran incluso con una brújula, te ponen una leyenda, te ponen incluso la escala para que coincidan las distancias, ¿no? Con lo que está en el papel y la realidad, ¿no? A ese nivel de detalle. A eso se refiere con el tema de la cartografía. Después está la auditoría, ¿no? Que es revisar los datos, las actividades, ¿no? que se tienen, que se están haciendo, para encontrar si hay algún problema, hay alguna violación de alguna política, si se están siguiendo estándares, ¿no? Entonces, puede entrar incluso un tema jurídico, si es que se infringen leyes, ¿no? Entonces, es muy importante el tema de las auditorías, y se introduce también ese concepto aquí. Finalmente, a TomTom, que es un sistema de navegación bastante bueno, debido a que nos permite entender cuál es la mejor ruta que podríamos tomar y nos guía, ¿no? Lo interesante es que va recalculando, ¿no? las rutas a medida que nosotros vamos avanzando. Entonces, si cogemos una ruta, pues empieza a recalcular cuáles serían las mejores rutas a partir de esa decisión que hemos tomado. Y ese concepto es muy bueno y lo usan en el P. So, we're going to understand the context, ¿no?
The author proposed this picture, no? In the top of the picture, this picture reflects the architecture for process mining, no? In the top of the picture, we have the world. No? World is composed of business process, people, machine, documents, organizations, and is connected with information system. No? Information system records the events from the world, no? And provenance the event logs. No? The event logs and the event data. These event logs are the starting point of the process mining. No? We have two types of data. The current data is the data are still working on, still running. No? They call it pre-mortem. And historic data, they event of cases completed, no? Past cases. They call it post-mortem. So we have the models, no? The models of the process. We have two types. No? The jure models are the ideal models, no? The desired models, no? And de facto models. They are the models in the reality, no? In the reality with the inefficiency, with the deficiency, with violation of police, no? And so on. No? And the author introduced the concept of navigation, auditing, and cartography has the principal challenge, no? And principal activities in principal challenge. Why, no? Navigation for predicting, auditing for checking the data, and cartography for make correct maps of the process, ¿no? Entonces ahora vamos a ver el problema. El planteamiento que hace el autor es que él lo que encuentra en ese tiempo es una inmadurez y una confusión del concepto, ¿no? Hay una confusión en el concepto que se está haciendo sobre minería de procesos, ¿no? No se está logrando entender qué es lo que realmente se debería estar haciendo o cómo se debería estar empezando a hacer investigación en esta área, ¿no? Entonces es lo que encuentra. Además de que hay muchas cosas por hacer y no queda claro cuál debería ser la guía que ellos deberían seguir. Entonces el autor, ¿no? Lo que quiere hacer es dar luces y aclarar este concepto, ¿no? Cómo es que debemos investigar en esta área y dar las primeras ideas de cómo empezar, ¿no? Cómo deberíamos estar empezando. Entonces la propuesta que él hace es, número 1, mostrar 3 desafíos, ¿no? necesarios de abordar y qué conceptos pueden solucionarlos. Ya hemos visto un pequeño spoiler, ¿no? De estos 3 conceptos, la navegación, la auditoría y la cartografía, ¿no? Hemos entendido más o menos qué es lo que hacen y él los considera, por ejemplo, en su arquitectura, ¿no? de minería de procesos, como ya hemos visto, ¿no? Además de esto, él va a señalar 3 problemas por los que la minería de procesos no está ganando esa madurez que debería, ¿no? Y cómo se deben abordar. Los primeros, los desafíos, ¿no? El primer desafío que le encuentra son los mapas del modelo de negocio. ¿Se están haciendo correctos mapas? Es la pregunta que quiere responder. Segundo, la auditoría. ¿Se están haciendo auditorías correctas? Y finalmente la navegación, donde él menciona que hay un desaprovechamiento de estos datos, ¿no? Oye, tenemos tantos datos guardados en el event log, en los event logs, usémoslos para algo tan interesante como es la predicción, ¿no? Y respecto a los problemas en la minería de procesos como área de investigación, tenemos que no hay un criterio único de evaluación, ¿no? No hay un criterio en común, por lo menos, ¿no? No se incorpora la naturaleza estocástica de un proceso, ¿no? Se cree que todo ocurre estático, todo ocurre ideal, no hay algo probabilístico, no está interactuando con cosas aleatorias. Así se consideraba la investigación, así es como lo consideraban muchas investigaciones en aquel tiempo, ¿no? Y hay una falta de benchmark, ¿no? Una falta de benchmark en el sentido de que no había event logs sobre los cuales probar algunas técnicas y algunos algoritmos.
Entonces, primero vamos a ir por los desafíos, ¿no? Vamos a empezar con los desafíos. El primero es la cartografía, ¿no? ¿Qué tiene que ver la cartografía acá? Bueno, él dice que veamos los modelos de proceso como mapas, no, pero los reales mapas, ¿no? Cómo es que cómo es que la cartografía los ve, ¿no? Ese tipo de mapas. Los mapas que en su tiempo él veía es que eran estáticos, ¿no? Y por lo mismo se desactualizaban fácilmente y sobre todo no eran entendibles por todos. Sí, eran entendibles por la persona que los hacía, pero no eran entendibles por todos, ¿no? Y la idea es que todos, o bueno, la mayor cantidad de personas entienda el, el mapa que se está haciendo, ¿no? Entonces la cartografía nos brinda soluciones, ¿no? Porque si nosotros aplicamos una buena cartografía, entenderemos que debemos generar mapas de procesos de negocio automáticos. ¿A qué nos referimos con esto? Que no usemos nuestro propio criterio, ¿no? Que no nos basemos en lo que creemos nosotros, sino que sigamos reglas, normas, ¿no? Algoritmos para generar estos mapas, ¿no? Lo siguiente que nos muestra es que debe haber una relación entre estos mapas y los event logs, ¿no? Más aún, ¿no? Los event logs deben dar nacimiento a este mapa, ¿no? A este proceso, a modelar este proceso que tenemos. Entonces, no pueden estar separados. Y bueno, lo que él considera, ¿no? Lo ideal sería que esto sea dinámico, ¿no? Recordemos que estamos en 2010 y las cosas se hacen offline, ¿no? Hacerlas online es un concepto relativamente nuevo que empieza a surgir, ¿no? Entonces él ya empieza a pensar en eso, el autor ya empieza a pensar, ¿no? En que lo ideal sería que esto sea dinámico, ¿no? Sea online. Ahora, el siguiente concepto, ¿no? La auditoría. ¿Qué tiene que ver la auditoría, no? Él dice, ¿no? Que, bueno, en el tiempo de allá se encontró con el problema de que algunos creían que cogiendo un pedazo de todo el conjunto de event logs podían encontrar qué es lo que hacer una buena auditoría. Pero él resalta que un pedazo de todo el conjunto de event logs no refleja nada, ¿no? Así de casi seco lo dice, no refleja nada. Entonces, se están cometiendo violaciones, ¿no? Y con este tipo de auditorías, pues no podemos verlas, ¿no? No podemos encontrarlas. Es imposible saber si se están aplicando reglas, ¿no? Haciendo auditoría de esta forma. Entonces, hacer una buena auditoría nos brinda, significa entender la naturaleza estocástica de los procesos, ¿no? No son cosas deterministas, no son cosas estáticas. Hay cosas aleatorias que pueden suceder ahí, ¿no? Y esto mismo nos ayuda a entender que una violación no es necesariamente un problema, ¿no? Lo importante no es tanto en identificar la violación, sino saber por qué se está realizando, ¿no? Porque en un proceso de negocio no todo va a ser ideal, siempre va a haber problemas que sucedan, ¿no? Tal vez a veces nos debemos saltar pasos dentro del proceso, pero entender por qué se están haciendo, ¿no? Y al final realmente no es algo malo, porque no siempre vamos a tener que seguir el camino ideal si es que nos presentan problemas, ¿no? Y bueno, nuevamente nos resalta que lo ideal es que se haga este proceso mientras que se haga esta auditoría, mientras el proceso está en ejecución, ¿no? Mientras se está ejecutando todo el proceso, hagamos la auditoría ahí, ¿no? Él menciona que eso es lo ideal. Nuevamente, en aquella época no era tan popular el concepto de online, ¿no? Y finalmente, TomTom, ¿qué tiene que ver, no? Entonces él dice que el autor, ¿no? Dice que para un sistema de información es difícil explorar los alrededores, ¿no? Eh, Haciéndonos ver, ¿no? Refiriéndose a que el sistema de información se centra en el ahora, ¿no? En lo que está sucediendo en este instante. No mira lo que puede suceder más adelante, ¿no? Y en base a eso el autor, perdón, perdón, nos informa que es necesario poder hacer predicciones, ¿no? Poder ver a futuro. ¿Y por qué él piensa esto? ¿No? Porque así como TomTom, ¿no? Puede predecir en base a las decisiones que nosotros hemos tomado, las rutas que hemos tomado. Entonces, él dice que pues nosotros tenemos información histórica, ¿no? Y esto brinda una excelente base para todo tipo de predicciones. Entonces, tenemos una muy buena base y tenemos que aprovecharla. Asimismo, él advierte, ¿no? Estas rutas, estas predicciones que se hagan, no son estáticas ni deben serlo, sino que varían de acuerdo a los event logs, ¿no? Los event logs varían, estas predicciones cambian también. Entonces, tener cuidado con eso. Finalmente, vamos a ver, ¿no? En lo que él propone, como los problemas que él ha encontrado en la minería de procesos como área de investigación. Primero,
Él dice que tenemos que buscar un criterio de evaluación común. Lo que él encuentra es investigaciones en las que no se sigue un criterio único, ¿no? Algunos tienen nociones de conformidad. ¿Por qué dice nociones? Porque lo interpretan de una manera y en otra investigación lo interpretan de otra. Del mismo modo, la noción de ajuste, ¿no? Se tienen nociones, no se tiene todavía algo concreto de lo que es. Y entonces él propone trabajar sobre eso, ¿no? Encontrar ese criterio de evaluación común para todos. Siguiente, ¿no? Tomando en cuenta la naturaleza estocástica de los procesos, ¿no? Muchos de las investigaciones piensan, ¿no? que un proceso es algo ideal, ¿no? Ven todavía el proceso como algo teórico, cuando en realidad es parte de una realidad, ¿no? Y la realidad es probabilística, ¿no? En vez de estudiar cosas estáticas, deberían estudiar la frecuencia de un comportamiento, la probabilidad que ocurra un comportamiento, y el autor lo dice de esa forma, ¿no? Y finalmente el autor se pone muy enfático en este punto, donde dice que no se puede seguir usando logs, ¿no? Sintéticos, ¿no? Event logs controlados sintéticos para probar las técnicas que en ese tiempo se estaban proponiendo, ¿no? No se puede seguir usando. ¿Por qué? Porque es el mundo ideal. Y estas técnicas tienen que servir no solo para el mundo ideal, sino también para el mundo real, ¿no? Y también el tema de los event logs hechos a mano, que él dice que ya no se deben hacer, tenemos que descartarlos totalmente, ¿no? Y bueno, vamos a ver el tema de la validación. ¿Cómo es que el autor valida esto, ¿no? ¿Cómo es que él sabe que lo que está proponiendo, ¿no? Este camino, esta guía que está proponiendo es la correcta? Bueno, primero nos menciona que PROM-M, ¿no? Un framework bastante conocido y trabajado por conocedores expertos del tema, en esa época empezó a añadir plugins para evaluaciones de algoritmos, ¿no? De los algoritmos que se estén usando en PROM-M. Asimismo, ¿no? Surge esta iniciativa que es el 3TU.datacentre de 3 universidades que empiezan a crear una especie de benchmark, ¿no? de event logs de datos sobre los cuales probar, ¿no? Probar las técnicas de minería de procesos. Entonces, estas dos grandes iniciativas que se están dando, ¿no? Van en favor de lo que justamente el autor está diciendo, ¿no? Por un lado, de buscar un criterio único de evaluación y por otro, de proveer una base de event logs acorde a la realidad, ¿no? Más aún, ¿no? El propio autor, que se puede considerar el padre de la minería de procesos, empieza a ver, ¿no? En el paper empieza a proponer que él ha hecho ya investigación, ¿no? Respecto a este tema. Y en estas investigaciones, ¿no? Por ejemplo, él cita dos de sus papers, él ha visto que estos problemas que él ha mostrado son los que más trabajo le ha costado, ¿no? Resolver, y se cita a sí mismo, ¿no? Diciendo de que hay personas importantes haciendo investigación en estos problemas, intentando resolverlos, ¿no? Eso es lo que él nos dice. Algo interesante es que después, ¿no? Se escribe un documento importante que es el Process Mining Manifiesto, que es ya una verdadera guía de lo que se debería hacer en la minería de procesos, ¿no? Es un excelente documento, ¿no? Un excelente paper en el que justamente participa también Van der Aalst, ¿no? Y es un gran documento que también respalda, ¿no? este paper de aquí y las ideas que el autor está reflejando, ¿no? En este documento. En conclusión, ¿no? Bueno, la primera conclusión que yo veo es que en la época que se escribió el paper, ¿no? Existían desafíos que aún hoy son relevantes, ¿no? Por ejemplo, el tema de las predicciones, aún hoy, ¿no? Siguen siendo picantes, ¿no? Candentes, porque es muy útil, ¿no? Es muy útil hacer esas predicciones a futuro y el autor lo sabía, ¿no? Allá en el 2010, cuando todavía no era muy, ¿no? El machine learning, toda esta nueva ola de la inteligencia artificial no había detonado todavía, ¿no? El autor ya estaba viendo de que ese era el futuro, ¿no? Asimismo, el tema del online, ¿no? Nuevamente, en el 2010 no era un concepto, ¿no? Muy popular, ¿no? Algo que la gente quisiera hacer, ¿no? Pero el autor ya lo estaba viendo también, ya decía, ay, ¿no? Esto es lo que va a pasar en el futuro. Tenemos que acomodarnos a ese camino. Y bueno, pues bastante bien, ¿no? Bastante bien, porque hoy en día casi todo es online, ¿no? Casi todo es online. Y bueno, podríamos decir que el tiempo terminó dándole la razón, ¿no?
Siguiente, ¿no? La minería de procesos es un área joven que necesita muchos aportes. En aquel tiempo lo era y bueno, hoy en día lo sigue siendo, ¿no? Y hay muchas cosas por hacer, muchos trabajos todavía que presentar respecto a a esta área de investigación, a esta disciplina, ¿no? Y también la minería de procesos vincula la computación con el mundo empresarial, ¿no? Eh, me gusta porque en el paper resalta cómo es que pasamos de un mundo teórico, ¿no? De un mundo teórico, pasamos a un mundo real, ¿no? A este mundo teórico de los algoritmos y los modelamiento de procesos, ¿no? Pasamos a la realidad, ¿no? Es nuestra conexión con la realidad, en este caso con el mundo empresarial, ¿no? Nuestra área de computación puede verse vinculada hacia la realidad de una forma directa, ¿no? Y de esta forma con muchas otras áreas, ¿no? Me pareció algo fantástico que intenta resaltar, ¿no? Que incluso esto termine en iniciativas, ¿no? Que une universidades, que propone frameworks que son usados por muchas empresas. Hoy en día hay una gran cantidad de herramientas, ¿no? Eh, que han surgido para la minería de procesos, ¿no? Entonces, vemos cómo hay una repercusión en la realidad. No solamente nos quedamos en lo teórico, muchas veces muchas investigaciones se quedan en lo teórico, ¿no? Pero en este caso vemos cómo esta área tiene una influencia muy fuerte en la realidad y creo que eso es lo más impresionante, ¿no? Lo que más me ha impresionado. Finalmente, algo por parte mía, ¿no? No todas las validaciones deben ser prácticas, también puede haber validaciones teóricas. Yo estoy acostumbrado a ver validaciones prácticas, pero en este caso me tocó ver una validación teórica bastante buena, dicho sea de paso, hecha por el autor. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Las referencias que he usado. Ya nos vemos en otra oportunidad. Muchísimas gracias.